Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Bien, en esta ocasión quiero hablar acerca de los huesos, de algo que en los últimos años ha cobrado bastante más relevancia, que es la osteoporosis. Se habla mucho acerca de cómo controlarla, también habréis escuchado hablar un montón de veces acerca del calcio, de su importancia, y vamos a ver de una forma clara cómo podemos prevenirla en la medida de lo posible. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso, de huesos, vamos a hablar acerca de la osteoporosis y espero que os resulte de ayuda este episodio. Como siempre, antes de nada, ya sabéis que me encontréis en mi web ivyamazares.com, ahí os echo una mano con vuestro entrenamiento, si queréis ganar músculo, perder grasa, obtener una recomposición corporal, cambiar de hábitos, bueno, pues en definitiva, ahí tenéis mi web, ahí podéis contactarme y si veo que puedo ayudaros en algo, pues empezamos a trabajar juntos. Y lo dicho, este tema me parece súper importante porque a partir de cierta edad, por ejemplo más o menos los 50 años, hay estudios que dicen que alrededor de un tercio de las mujeres y un quinto de los hombres pues sufren de osteoporosis. Es además una enfermedad que no causa síntomas hasta que, por ejemplo, tenemos una fractura. Es lo típico de, oye, yo me encuentro bien, yo sigo haciendo mi vida tan normal, o sea, no siento que tenga osteoporosis, no sienta que tenga deficiencia de, por ejemplo, algún nutriente, pero de repente un día llega una fractura y es cuando empezamos a hacer pruebas, empezamos a ver que quizás sí que haya algún problema. Y, por ejemplo, en mujeres de más de 55 años se ve que las fracturas debidas a esta enfermedad son mucho más habituales que otros trastornos como, por ejemplo, infarto por miocardio, derrame cerebral o muchos otros. Así que es evidente que tanto para mujeres como para hombres hay que hacer una buena prevención para tener huesos fuertes durante toda la vida y es evidente que no vamos a tener la misma densidad ósea con 70 años que con 20 años, pero sí que se puede hacer muchas cosas para mejorarla. Claves para tener unos huesos fuertes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero de todo, creo que es algo de lo que he hablado ya 500.000 veces en este podcast, pero bueno, ya muchos lo conoceréis, es entrenar fuerza. No solamente para ganar músculo, para tener más funcionalidad, sino también para tener huesos más fuertes, porque al igual que cualquier otro tejido, este responde igualmente al estímulo. O sea, sabemos que personas más sedentarias tienen huesos mucho más atrofiados y que simplemente con caminar, con dar un paseo todos los días, ya estamos ralentizando la pérdida ósea. Si además añadimos un entrenamiento de fuerza, aunque sea un entrenamiento full body de 30 minutos, unos 2 o 3 días a la semana, pues vamos a tener una mayor cantidad de masa muscular y por lo tanto más masa ósea. Aquí también vemos una diferencia con, por ejemplo, personas que llevan practicando deporte toda su vida. Imaginemos una persona que lleva entrenando fuerza desde los 20 años, pues esta persona va a tener menor riesgo posterior de sufrir osteoporosis. Pero con esto no quiero decir que a cierta edad no se pueda empezar a entrenar fuerza ni que no vayamos a obtener beneficios. O sea, no es una excusa. Podemos empezar a entrenar fuerza con 50 años y esto se va a ver reflejado positivamente en nuestra calidad de vida. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, a cierta edad yo recomiendo empezar por un programa básico, por ejemplo, como digo, un full body de 2 o 3 sesiones a la semana. Podemos empezar con ejercicios con el peso corporal, ir añadiendo poco a poco peso adicional, etcétera. Pero bueno, tampoco hace falta que nos pasemos a una rutina de 5 días a la semana, una push-pull legs o algo similar, una torso-pierna, porque podríamos empezar por algo mucho más sencillito y como digo, los beneficios se verían de forma muy evidente, sobre todo en los primeros meses. Y como digo, la idea aquí, al igual que con cualquier otro entrenamiento de fuerza, es ir añadiendo carga poco a poco. Evidentemente tenemos que hacer una buena técnica, tenemos que tener un buen patrón de movimiento, pero tenemos que ir añadiendo sobrecarga progresiva porque, como digo, el hueso, al igual que cualquier otro tejido, responde a ese estímulo y se va a ver beneficiado, se va a hacer más fuerte. Aquí quiero dejar algo claro. Normalmente cuando vamos a consulta médica, la recomendación habitual suele ser que vayamos a nadar, que hagamos, por ejemplo, mucha caminata, que caminemos mucho, que, por ejemplo, andemos en bici. Se suele recomendar mucha actividad aeróbica y poca, por ejemplo, de levantamiento de pesas. Es verdad que si tenemos que empezar por algo y todavía estamos un poco indecisos y no nos llama mucho el tema de la fuerza, bueno, pues caminar siempre va a ser mejor que no hacer nada, o por ejemplo ir a nadar o cualquier otra cosa. Pero se ha visto, como digo, más beneficio en levantar pesas, sobre todo complementándolo con una actividad aeróbica. Así que mi recomendación es empezar por un programa sencillito y de esa manera vas a ver muchísimos beneficios. Luego a partir de ahí, quitando el tema del entrenamiento y del movimiento, por supuesto, la alimentación juega un papel fundamental. Hay personas que comen muy poquito, con el tema de, no es que no quiero subir de peso porque a cierta edad
Lo típico de que nos dicen, a cierta edad vamos a ganar más peso comiendo lo mismo, vamos a engordar más, vamos a tener una peor composición corporal. Bueno, vamos a desgranar un poco todo esto. Si hablamos de proteína, es verdad que para el tema de ganancia de masa muscular y todo esto, se suele recomendar en torno a los 2 gramos por kilo de peso. Ahora bien, si buscamos simplemente salud, no estamos tan orientados al tema estético de la hipertrofia, entre 1,2, 1,5, quizás un poco más, sería más que suficiente para tener huesos fuertes. ¿Cuál es el problema? Pues que la gran mayoría de las personas no llegan ni siquiera a ese 1,2 gramos por kilo de peso. Es verdad que consumimos muchos hidratos, a veces muchos de mala calidad, también quizás demasiadas grasas, pero con la proteína siempre nos solemos quedar cortos. Aunque no lo parezca, es verdad que luego está la otra parte de la población que entrena, que se cuida y que quizás muchas veces también se pasa con el tema de la proteína, que decimos 2 gramos por kilo y a veces tiramos por 2,5 o incluso 3. Pero bueno, es verdad que una gran parte de la población no llega ni siquiera a ese mínimo y eso es súper importante. Y el tema de la energía igual, porque sabemos que no comer suficiente o estar en déficit calórico durante demasiado tiempo hace que los huesos también sufran. Si pasamos al tema de los nutrientes, al tema de los minerales, ¿cuál es el mineral clave del que siempre se habla con todo esto de la osteoporosis? Bueno, pues principalmente del calcio. Es verdad que es el mineral más abundante en el cuerpo, estructuralmente da soporte a los huesos, a los dientes y a multitud de funciones adicionales, pero no solamente hay que hablar de calcio cuando, por ejemplo, estamos tratando la osteoporosis, sino que hay mucho más. Ahora más adelante vamos a ver el papel de la vitamina D, de la vitamina, por ejemplo, K, del magnesio, etcétera, etcétera. Pero bueno, para empezar con el calcio, ¿qué podemos hacer para consumir el suficiente calcio? Bueno, por lo primero, alimentarnos de manera correcta, elegir los alimentos que nos van a dar un buen aporte nutricional. Por ejemplo, estamos hablando de sardinas, estamos hablando de queso, de yogur, de kale, de proteína de suero, de frutos secos. Todo esto combinado va a hacer que lleguemos a una cantidad mínima recomendada de calcio, que estaría alrededor de los 1000 miligramos al día. Si consumimos una ración de pescado azul con unos frutos secos, con unas verduras, con por ejemplo algún lácteo, estilo yogur, queso, lo que sea, bueno, pues con esto vamos a llegar de manera más que suficiente. Y a partir de ahí ya tenemos que preocuparnos de otras vitaminas, como son la vitamina D, que facilita la absorción del calcio y del fósforo, y sin esta todo lo anterior se queda muy cojo. ¿Por qué digo esto? Porque se ha visto que normalmente personas que realizan actividad física, el grupo que la realiza al aire libre con exposición solar y el grupo que la hace, por ejemplo, sin exposición dentro de un gimnasio con luz artificial, bueno, pues las personas que caminan al sol o que entrenan al sol tienen mejor masa ósea que las personas que hacen actividad aeróbica en un entorno con luz más artificial. Esto no quiere decir que tengas que entrenar a la luz del sol o que tengas que hacer toda tu actividad diaria fuera, en el exterior. No quiere decir eso. Quiere decir que simplemente te expongas durante ciertos momentos al cabo del día a la luz solar porque esto va a mejorar la absorción de calcio. Si además, por ejemplo, en épocas en las cuales hace poquito sol, aquí en el norte de España, pues hay veces en el año que da muy poco el sol, entonces tenemos que suplementar con vitamina D. No habría mayor problema. Suplementamos con vitamina D y de esta manera cubrimos esta deficiencia, que es también bastante relevante. Y a partir de ahí, de la vitamina D, también hay otras cosas súper importantes que yo también suelo recomendar y es el tema de, por ejemplo, la vitamina K. La vitamina K normalmente lo que hace es activar la astocalcina y promueve que el calcio vaya a donde tiene que ir, a donde queremos que vaya, a los huesos. Por ese motivo, normalmente cuando tomamos vitamina D o cuando suplementamos con vitamina D, es súper importante complementarlo con vitamina K para que ese calcio vaya a donde queremos que vaya, no que vaya a cualquier otro sitio. Así que si suplementáis, por ejemplo, en invierno con vitamina D, os recomendaría que añadierais también a ese combo vitamina K2 porque los beneficios son muy muy buenos. Y pasando, por ejemplo, ya de la vitamina D y de la vitamina K, nos iríamos al siguiente mineral, el tercer mineral más abundante de los huesos, que sería, ya sé que muchos lo sabéis, el magnesio. El magnesio, después del calcio y del fósforo, es el tercer mineral más abundante que tenemos en toda la estructura ósea. Y además de participar en el proceso de mineralización ósea, el magnesio del hueso actúa como reserva para el cuerpo, así que un mayor consumo de este se asocia generalmente con mayor densidad ósea. El magnesio, ¿de dónde lo podemos obtener? Bueno, pues lo podemos obtener de alimentos como los anacardos. Es un fruto seco que a mí personalmente no es que me guste demasiado, pero que también de vez en cuando lo consumo. También tenéis otros frutos secos que contienen magnesio. También otros alimentos, por ejemplo, la avena, el cacao en polvo, que a muchas personas les gusta, por ejemplo, con las gachas de avena. A mí me encanta el cacao en polvo, es un alimento de mis favoritos. También los tenéis en verduras como las espinacas, el aguacate también, por ejemplo. Hay personas que les gusta desayunar, yo qué sé, unas gachas de avena con un poco de cacao en polvo
con un aguacate, bueno, pues ahí estáis metiendo una buena cantidad de magnesio. En definitiva, como veis, tenéis multitud de opciones diferentes con las cuales podéis tener una alimentación bastante completa. Y si pasamos, por ejemplo, al segundo mineral que hablaba ya más abundante en el hueso, sería el fósforo. Pero al contrario que el calcio, su absorción es muy eficiente y es fácil llegar a la cantidad diaria recomendada. Por eso, normalmente llevando una alimentación variada y saludable, con este no vamos a tener ningún tipo de problema. Así que básicamente, para resumir un poco este episodio, para prevenir la osteoporosis tenemos varias cosas que podemos hacer. En primer lugar sería moverse, sería lo más importante. La actividad física hace que tengamos huesos más fuertes y por supuesto complementar esta con un entrenamiento de fuerza porque el hueso, al igual que otras estructuras, reciben también estímulo del ejercicio que hacemos. Esa sería una parte súper importante. Y a partir de ahí, a partir de movernos y entrenar con regularidad, deberíamos de llevar una alimentación variada y nutritiva para poder llegar a unos niveles saludables de calcio, de vitamina D, de magnesio o de fósforo. Estas serían básicamente mis recomendaciones acerca de cómo mantener unos huesos fuertes. Por supuesto, luego hay otros muchos aspectos, descansar bien, intentar mantener el estrés a raya, aunque a veces es complicado, pero bueno, todo esto también es evidente que influye en mayor o menor medida en una buena salud ósea. Así que bueno, hasta aquí las recomendaciones, espero que como digo, os resulten de ayuda para tener una mejor salud, para tener huesos más fuertes y más vitalidad. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, espero que estéis pasando también un buen verano, que estéis disfrutando también de tomar el sol, de tomar la vitamina D. Y nada más por hoy, nos escuchamos en siguientes episodios, que por cierto tengo preparados episodios, la verdad que bastante chulos, hablando de cosas que todavía, aunque he hablado de un montón de cosas en Café y Hierros, bueno, pues hay cosillas que me gustaría tratar y en siguientes episodios vamos a hablar de ellas. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy y nos escuchamos ya en el siguiente. Que paséis buena semana. Chao.